en esta fase que nos quedamos en el módulo de anatomía biológica de la vez anterior, nos quedamos con las bifases de la enfermedad. ¿Qué es eso para vosotros? En una frase, una palabra, ¿qué indican las bifases de la enfermedad? ¿Quién? ¿Tú como persona o el cuerpo? Tu cuerpo. El cuerpo manifiesta un estado. ¿Y qué más? No pregunte la carita. El momento en el que está el conflicto, ¿no? En las fases de la enfermedad. Sí. Le llaman bifases porque se suele estar dos fases. ¿Qué entendemos nosotros por enfermedad? Y si una persona, ser humano, pero mejor dicho, una persona en este caso, tiene una falta de firmeza, ¿en qué? En cómo piensa, Como cómo si actúa, cómo siente. Bravo, ¿ves? Que va bien. En esa coherencia emocional. Por eso asociamos todo lo que el cuerpo está somatizando, expresando, lo asociamos a una estructura de adaptación según lo que estamos viviendo. Y eso, como lo vemos, desde la visión emocional. Para una bifase de la enfermedad hay diferentes pautas. Y yo puse aquí en el manual cómo diferenciar cuando se enferma, porque no siempre el concepto de enfermedad de una forma convencional, la enfermedad es como que el cuerpo está malo, ¿no? Y todo lo que el cuerpo manifiesta no es enfermedad. Eso ya lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? Porque que me digan que una menstruación es una enfermedad. No. Que digan que una fiebre es una enfermedad. Teniendo esta información sobre este paradigma, ya tú dices, ay no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esas dos fases en las que el cuerpo se manifiesta a través de lo que nosotros pensamos y sentimos, pues ya tenemos un mapa muy diferente de lo que está pasando. Y aparte, tratamos al cuerpo muy diferente de lo que está pasando. Y ya no solo tratamos al cuerpo muy diferente, sino que nos invita a disociarnos un poco de esa falsa identidad que es la del ego. ¿Recordáis esta parte de ego, error genético original? Que es el entrar en una identidad de, yo estoy mala, yo estoy buena. No, me estás hablando de ti como Silvia, de ti como cuerpo, sí, en ese, que lo vamos a integrar muchísimo más en el de anatomía del ego, pero en ese concepto de, ¿cómo estás? Mala. ¿Eres mala? ¿O tu cuerpo está malo? ¿Qué es el concepto de malo? Hasta eso lo cuestionamos. Pero bueno, viéndolo en el otro es mucho más fácil. Una fractura, el cuerpo en una fractura es una enfermedad. Es una putada. ¿Sí? No, realmente te rompa un pie y tú, bien, solución de conflicto, pero tú tienes que tirarte un medio en una cayola. Sí, eso es adaptarnos a la vida y realmente lo que está haciendo ese tipo de situaciones en la vida, como en todas, nos está invitando a reflexionar, a parar, a integrar, a comprender, ¿vale? Sí, entonces, dime. Yo, por ejemplo, en lo que explica aquí de la menstruación, yo no lo entiendo. A ver. Dice, es una fase de depuración, limpieza del aparato reproductor. Pero no entiendo en qué... no entiendo si es fase activa y cuando dicen la inflamación, los movimientos hormonales y la inflamación forman parte del proceso de recuperación. ¿Ahí te refieres a la ovulación? La ovulación es un estado simpático-tónico, es un estrés que el cuerpo está generando. Y la inflamación y el sangrado, que es el endometrio, es el estado de vagotonía. Entonces tú recuerdas siempre, la simpaticotonía, reconócelo como conflicto o estrés, ¿vale? Y la vagotonía, reconócelo como la recuperación o reparación. Pero la simpaticotonía no tiene por qué ser siempre un conflicto de un impacto emocional. El propio cuerpo tiene sus ciclos fisiológicos, ¿vale? Nosotros por la mañana nos levantamos y nos levantamos simpaticotónicos. Recién despertar hemos tenido un impacto emocional. Bueno, tal vez, pero normalmente no, ¿sí? O sí tiene un impacto emocional, que es como decir, ¿qué hago en esta realidad de nuevo cuando yo estaba muy bien en mi casa? En mi inconsciente, pero bueno, eso ya son paranoias mías. Entonces, ¿qué no entiendes? Ya lo he entendido. Que no entendía si decía los movimientos hormonales, no sé si te referías a la inflamación, era el momento de la ovulación. Sí. Eso es que la leerlo así no terminaba de... La ovulación, vamos a entender, por ejemplo, un embarazo. Sí. Un embarazo es un constante proceso simpático-tónico.
de estrés. ¿Por qué? Por los tejidos, por los líquidos, por los órganos se van desplazando. Que no es que la madre le esté dando sus propias células al bebé, ya se las dio en el óvulo y el padre en el esperma. El propio bebé está haciendo su propia proliferación y lo que necesita es la sangre con el alimento y el oxígeno de la mamá. Ya, lo demás lo está haciendo. Entonces el bebé está generando, perdón, me corrijo aquí, el bebé está generando un estado de simpaticotonía, de crecimiento, y la madre está en un estado constante de vagotonía. De ahí la retención de líquido y todo esto. Entonces, viendo todo lo que sucede desde ese paradigma, en todo es una dualidad, hasta en eso. Entonces vas entendiendo. Si alguien te dice que por ejemplo, un bebé, que no es tanto el caso que nos centremos en la parte biológica como Allen, pero tenemos que tener claro. Si un bebé está teniendo un estado febril, ¿qué puede estar pasándolo? Físicamente hablando. Que tenga fiebre. Que está creciendo, que es inflamatorio, puede ser vírico, ¿sí? Que su sistema de defensa haya detectado algún virus o alguna bacteria y lo esté limpiando, ¿vale? A nivel emocional, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué hace la fiebre? Lo emocional no demanda. ¿Qué hace la fiebre? Demanda. Mira. ¿Qué hace la fiebre? La fiebre lo que hace es una subida de temperatura para meter en calor. El calor es la vagotonía, y el calor lo que hace, el calor lo entendemos como el amor, ¿sí? El calentito, el abracito, el cariñito. Pues el bebé lo que está es queriendo darse calor a sí mismo porque su mamá no se lo está dando. Entonces, cada vez que mi niño tenga fiebre, ¿yo no lo estoy queriendo? No. ¿Sí o no? Hay que ver cuál es el ambiente en el que se está viviendo, ya sea físico, emocional, mental. Somos 50 billones de células. Sí, no es lo que tú haces, sino cómo él se siente. Exacto. Entonces, un ejemplo muy fácil: ¿cuántas veces me deja vuestro hijo en la guardería que no teníais ganas? Porque es que hoy era el día para quedarme con él y no tengo buen cuerpo, y a mi niño digo que no está bien o lo que sea, quiero cuidarle, pero me tengo que ir a trabajar. Sentimiento de culpa de madre. El niño baja la defensa. Y ahora, que si un virus, cualquier cosita que pueda de la boca, o estar con la boquita, por lo que sea, ¿qué es lo que nota él? Que mi madre no me está dando el calor que ella me quiere dar. Yo me caliento. Venga por tu niño que tiene fiebre. ¡Ah, qué bien! Me voy a poner niño. Qué lástima que la fiebre, pero ya yo me vuelvo a casa. Es que es un estado constante de conciencia. Todo lo que nos sucede. Ahora porque estamos en anatomía biológica, pero todo lo que nos sucede. ¿Qué hacemos con eso? Nos entretenemos con creaciones locas de... Una pasada. Es muy fuerte. Entonces, como Allen, sí tenemos que tener esa visión, que ya poco a poco lo vamos integrando en nuestra vida. Vale. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos todo ese tipo de estrés? El inconsciente, una de las leyes del inconsciente con el tiempo, ¿cómo es? ¿Qué hace el inconsciente con el tiempo? Vamos a repetirlo. El inconsciente es atemporal, entiende como simbólico o real. ¿Qué más hace el inconsciente? El inocente. Y el cuarto punto, punto. Basándonos en eso, como Allen metiéndolo en vena, todo se te hace súper fácil. No hay un paciente con un problema más fuerte que otro, no hay una situación más heavy que otra, quizás necesite un acompañamiento un poquito más largo que otro. Ahí sí estoy contigo. Pero que sea mucho más heavy que otro, no. Porque, por ejemplo, el caso que exponía antes, esta criatura tiene diferentes estrés emocionales. 1, el duelo del fallecimiento de su hijo. 2, el estrés añadido de que no se sepa, que es el concepto de secreto. 3, el no haber podido expresar todo eso. Entonces, claro, da igual que haya sido hace 30 años que hace 3 días. No, su primer hijo es adoptado. La segunda hija que nace es la que fallece. Ya de ella. Pero no lo exterioriza, no lo exterioriza. Está. Entonces, aunque lleve 30, es que lleva mucho tiempo con ese problema. Bueno, ese problema no es que sea más gordo, es que está más alargado en el tiempo. Más fácil es su expresión. Más fácil es su expresión. ¿Por qué? Porque ha olvidado la intención positiva del para qué está viviendo eso. Es que es magia pura. Por eso digo, y si tienes a alguien delante de ti, además como Allen, doy un paso más, me meto en esa metafísica cotidiana que yo desde ya os estoy hablando, ya llegaremos a anatomía del ser, pero me meto en esa en esa metafísica, y es como,
¿para qué estoy teniendo a esta persona delante de mí? ¿Para qué estoy creando esta situación? ¿De qué he de darme cuenta o de integrar? ¿Puedo ser consciente o no? ¿Puedo darme cuenta o simplemente agradecer y ya? Pero es un proceso muy espiritual ese. Vámonos, ¿seguimos? Tipos de estrés. ¿Cuáles son los tipos de estrés? A ver, esto un día Marieta no, pero bueno. Pero ya nos lo ha dicho. El distrés o disestrés y el euestrés. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Venga, la palabrita que tanto os gusta, vamos. Unos malos y otros buenos. De verdad, un día yo voy a conseguir, el día que yo transcienda voy a decir, por favor, ¿podéis hacer una estadística de cuánta gente en el mundo dice malo o bueno? Porque para mí es... chiquillo. Entonces, el estrés, decían... Alfonso, el estrés, el euestrés. La diferencia es que uno nos mantiene activo de manera saludable, que sin él no podríamos vivir y no podríamos hacer las cosas cotidianas, y el otro, esa activación es excesiva y no conseguimos que en el momento adecuado baje su intensidad para que nuestro cuerpo pueda recuperar. El cuerpo entra en recuperación, como lo tiene el manual, entra en recuperación según el movimiento del sol. Olvidaros de las horas, porque incluso cambia el país y todo eso. Sale el sol, nosotros ya tenemos en los ojos, en la retina, hay un componente químico natural que ejerce como la cafeína. Eso de me tengo que tomar un café para levantarme y para espabilarme, eso fue marketing, igual que el Día del Padre del Corte Inglés. Bueno, lo tenemos muy claro, o sea, fue marketing del café total. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Que se acuesta en oscuridad y se levanta en oscuridad. Entonces tiene que generar un sobreesfuerzo y lo tiene que hacer con algo artificial. Cuando ya en la retina tenemos una química natural que hace que antes de que tú tengas la conciencia de estar despierto, antes de que tus ¿qué? Ondas cerebrales. A que venga, ¿cuáles son? Beta. Me encanta la señorita Rotemel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese sol, ese meridiano ya está en activación, todo tu cerebro y tu cuerpo está entrando en simpaticotonía para activarte de forma natural. Y luego va y te cambias la hora. En la tanta diferencia. Eso fue una cosita, por lo que tengo entendido, de Franco, por alinearse con no sé qué de Yo se nota por la oscuridad que tú dices por la mañana. Sí. Bueno, pero que es poquita cosa. Tampoco es tanto. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues que entra en un buen eu. En la etimología eu significa bueno. Entonces, eu en un buen estrés. Estrés es el énfasis y el estrés o el distrés lo que hace es que nosotros ya cuando está cayendo el sol el cuerpo se ralentiza. Y más que por más que queramos estar, pero claro, cuando la mente no se ralentiza ya da igual que estés sentada, que estés haciendo 20.000 cosas, ahí que le está diciendo la mente al cuerpo, oiga, sigue generando energía. Y dice el riñón, perdona, y tira de las suprarrenales todo el cortisol que pueda. Y es como, ay, voy al médico, estoy mala. No, tú lo que estás es inconsciente de la vida. No respetas ni tu cuerpo, ni respetas... Y no es que vivamos en un spa, que estaría maravilloso, pero es simplemente ser consciente de cómo funciona esta máquina, de cómo funciona esta máquina, de cómo funciona esta máquina. ¿Alguien se monta en un coche sin saber conducirlo? Sí. Mucha gente. Sí, nosotros, ¿cuántas almas viven en un cuerpo sin saber conducirlo? Y eso no quiere decir más durito, menos durito, las tetitas más grandes. No, señor. Es la mecánica natural del cuerpo. Y encima, este cabrón no se calla nada y todo te lo va a expresar. Granito, tendinitis, todo lo que haga falta que termine en itis. Entonces nos quedan muy claros los tipos de estrés. Donde nosotros nos vamos a enfocar mucho en cuando el paciente nos diga que a qué hora le tenemos, por ejemplo, consulta. Yo a partir de las 7 de la tarde no atiendo a nadie. Tiene que ser como excepciones. ¿Sí? Que digas, bueno, pues un día puntual, pero un proceso, un acompañamiento. No. ¿Por qué? Porque estamos unos abiertos y otros cerrados. Y toda su energía está ya en descanso. También depende de casos. Incluso cuando estamos en los retiros no explico lo mismo por la mañana o hacemos la misma dinámica por la mañana que por la noche, porque hay que tener muy en cuenta a vuestro templo sagrado. Y también dependerá de los ritmos de cada persona. Personas que son más alondras, personas que son más búhos, no sé... Pues la forma de... Los biorritmos es algo universal.
también eso ya depende más de las costumbres y de las creencias y de los hábitos. Pero el biorritmo así de forma general es como muy universal para cada ser humano. Ya luego al cuerpo le metemos la mente y en la mente metemos el personaje y ya entra la alondra, ya entra el golondrino, todo lo que sea. Ya lo he entendido. ¿Sí? Sí. Hay que diseccionar siempre eso, esa visión la tenemos que tener clara. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos el cuadro biológico donde alguien nos expresa, por ejemplo, en este caso anatomía biológica, nos expresa que viene a consulta para poder equilibrar, solucionar, entender, encontrar el origen emocional de un síntoma que tiene, nosotros no sanamos a nadie, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Nosotros acompañamos a que se salve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el mapa nos va a decir si está en una hemorragia, pues puede estar en un estado simpático tónico, en un estado vagotónico. Esa persona te viene y te dice que tengo una hemorragia en el útero y no sé qué. Ah, pues mira, está en una fase de recuperación. ¿Cómo? ¿Que me han dicho que esto es crónico, que me voy a desangrar y me voy a morir? Puede ser. Yo eso no lo sé, pero yo lo que sé es que tu cuerpo te está diciendo que esa hemorragia está reparando un problema en el útero. Vamos a ver qué pasa en tu casa. ¿Desde cuándo? Y empezamos a buscar. Ya le estás dándole información de su cuerpo. ¿Sí? Como una leucemia, como un infarto. El padre de una amiga nuestra tiene conflictos en su territorio emocional, ¿sí? Con sus hijos, con su mujer, la mujer trascendió, se cambia de territorio y ahora el hombre cuando toma una decisión de solucionar ya lo que tiene en su vida, vende su casa, acepta donde está, sus hijos se ponen en equilibrio y el hombre, ¿qué es lo que hace su cuerpo? ¡Bum! Relaja todo ese estrés y se muere. No, el cuerpo le da un infarto. El que se muera o no depende más de su espíritu que de su cuerpo, porque el cuerpo no está preparado para morir. El cuerpo está listo para vivir la eternidad. De hecho, Matusalén no eran, si eran 600 y pico años. Sí, el cuerpo no está listo para morir, pero sí su sentir interno. Entonces, ¿por qué hay personas que con un infarto mueren y otras no? Habrá que preguntarle su mapa de vida, no sabemos. ¿Sí? O también de la intensidad en cómo ha vivido y la solución de conflictos en la transición, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, pues este hombre ha tenido un infarto sin darse cuenta. Manita en el pecho, un poquito decaído, bueno, vamos al hospital. Ah, usted ha vivido un infarto así. Y claramente su hija dice, ok, vale. Pues papá, tú acabas de solucionar un montón de problemas. Ay, sí, ¿y tú cómo vives esto? Y le pasa consulta a su padre simplemente expresándole y dándole una información. Y el hombre se relaja. Solamente necesitamos saber o tener conciencia de lo que sucede. Es como si te dicen, vete a Zaragoza. Y tú, ay, sí, qué emoción. ¿Y cómo voy? Y no te dicen si por carretera, no te dicen por ningún sitio. Pues se puede crear un sufrimiento ese viaje cuando en un principio era una ilusión. Pues esa es la analogía de la vida, ¿no? A nosotros nos dijeron, tira para acá, o nosotros elegimos, tira para acá. Y después no nos dieron cómo enseñado a entender la máquina, pero bueno, nosotros somos unos privilegiados. Queda claro el estrés, el disestrés, euestrés y disestrés. Fases de un conflicto y su origen. Voy a poner el mapita, pero quiero explicar algo, no voy a explicar uno por uno. Voy a explicar esta mirada, ¿vale? Voy a ir haciéndolo y vosotros me decís. No. Venga, esos empollones que habéis estudiado. Ahora entra el sudor frío. Se ve. Ok, ¿lo les ves? ¿Lourdes? Sí. Esto es un día cualquiera, ¿vale? Cuando empieza el día, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede en la fase de... Ay, pues mira, hablo con mi marido. No te lo voy a contar aquí. Entramos en una fase simpaticotónica. Como al meridiano del día, ¿a qué siente la siguiente fase? No vale mirar el manual. La que se lo sabe, tú sí. La que se lo sabe bien, si no, no. Vale, esto es un día cualquiera, ¿vale? A nivel de nuestro sistema nervioso. Vale, ¿qué sucede? En un día cualquiera sucede de vez en cuando, ¿verdad? Que de vez en cuando tenemos un impacto emocional. Muy de tarde en tarde, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué se da cuando tenemos un impronta, shock, bioshock, impacto emocional, llámalo como quieras? ¿Qué sucede? La fase de estrés, ¿no? Sube por arriba, simpático también. Aquí tenemos Pico. el Impacto.
síndrome de Dirham, ¿sí? Que es esa impronta. ¡Pum! Esa impronta tiene que ser algo físico, algo que me esté sucediendo así, una discusión, un momento, una información. ¿Qué puede ser? Puede ser eso o puede ser cualquier otra circunstancia, no solo física, sino emocional e incluso, por decirlo de alguna manera, espiritual, algo que de pronto se te plantea. Mental. Ya sea en este espacio que estás viviendo, ya sea por teléfono, ya sea del pasado, todo lo que sucede en nuestra mente dispara ese estado. Pero puede ser simbólico entonces, ¿no? Siempre. Claro, el es como inconsciente. una rayadera, ¿no? Siempre. Vamos a decir el 90%, venga, voy a ser más prudente. El 75%, mentira, porque es el 100%, de los conflictos que cada ser humano tiene, están haciendo en su mente, o se está dando en su mente. Entonces, oye, ¿cuándo te pasó? ¿Tuviste algún problema con alguien? Tú le haces como ese camino, ese embudo que hablamos en PNL. Venga, ¿desde cuándo te tiene el vértigo? Hoy, desde hace una semana. ¿Y qué pasó? Y claro, la mente busca algo externo, que es, bueno, en el trabajo, con mi marido, con mi hijo. Ok, y ahora tú le dices, bueno, el sentido biológico del vértigo es... no me acuerdo cuál era. El de dar un salto, ¿no? El de avanzar en algo. Y tú dices... Pues yo no, ni con mi marido ni con nadie, claro. Entonces tú solamente te quedas en un estado de realidad, que es en el que, bueno, realidad entre comillas, pero esta realidad que es la que crees que está viviendo. Pero el ser humano vive en su realidad interna, que es el ruido mental. Entonces le preguntas, ¿en qué momento tú has estado pensando o te has estado cuestionando el dar un paso? Yo llevo 14 años, ok, desde que salí de la carrera, ¿vale? Y en ese momento, ¿cuándo te empezó el síntoma? Como un mes después, ¿vale? Puede ser real, puede ser simbólico. En la inmensa mayoría de los casos el impacto emocional es simbólico, es desde el mental, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el síndrome de Dirham. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto nosotros lo llamamos impacto emocional. La nueva medicina germánica lo llama impronta, bioshock, se llama de muchas maneras, pero entender que es como la palabra impacto ya nos dice, nos para. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué genera este impacto en nuestro sistema nervioso? Un estado de simpaticotonía. 5. Crea un pico. Si nosotros estamos en un euestrés, nos lleva a un super mega euestrés. Y tú dices, ¿y este estrés es ¿Es bueno? Sí, porque si no estarías tú con un patatón en el suelo. Sí, está como activándote a recibir esa información. Que en anatomía emocional, el próximo módulo, lo vamos a ver y vais a entender de esta manera el camino al inconsciente, la sensación, lo que piensa, lo que siente, lo que la sensación física, lo que emociona y lo que expresa. Ahí vais a sufrir mucho. Así una posición perceptiva de la que ponte en el lugarcito del otro. No te digo yo no cuando empiezan a decir y a sacar corajes o le caigan lágrimas como garbanzo. Una pena muy grande y vosotros creáis todo el personaje de vuestros pacientes. De verdad. Pero bueno, la empatía la damos en otro módulo. Con el ego no se tiene empatía, se tiene mucha observación. ¿Vale? Entonces cuando este impacto emocional, sí, es que es de la mejor manera que considero explicaros esto, por eso lo habéis leído 20.000 veces, ¿vale? Cuando se da ese impacto emocional, ¿qué pasa? Luego, ¿se mantiene por aquí durante mucho tiempo? ¿Cómo se da? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No hablarme en Allen, ¿qué sucede? ¿No? No, vale. ¿Qué pasa aquí? Vamos. Chiquilla, conflicto lisis. Hablarme en Allen. ¿Veis cómo la confianza no a estudiar? El conflicto lisis lo haces cuando toma conciencia. No. ¿Cuándo? Después de la acción. No. Es que ahí no lo digo todavía. Es tanto amor el que tiene el sistema inmune, que es nuestra enfermedad interna, por nosotros, que el propio cuerpo, el sistema inmune dice, para. Y tú sigues con la retaíla. Y si no sigues con la pelea, da igual, con lo que esté sucediendo aquí, con lo que esté sucediendo aquí. Pero tu sistema inmune te dice, échate para allá. Conflicto lisis. Te lleva directamente a una vagotonía. Que normalmente ahí es donde la gente siente, estoy mala. No estoy mala, me estoy recuperando de toda la mierda que tengo en mi cabeza. La cabeza no, ¿verdad? En la mente. Okay. Pero entonces, Silvia,
Lisis es cuando estoy tan en estrés que es como mi cuerpo... No, puede ser liviano como si es algo intenso. Vale. Entonces, ha llegado el impacto, estoy con el pico y de repente es como mi cuerpo dice ya no puede más. Entonces es el conflicto lisis que va a hacer que vaya a la agotonía y ya ahí veré cuánto tiempo estoy o no, depende de la toma de conciencia que haga. Eso como que no se evalúa. Espérate, la segunda fase es lo de la toma de conciencia, todavía no llegamos ahí. Eso como que no se evalúa, mira. Aquí os he puesto incluso a qué niveles, a nivel psíquico, a nivel vegetativo, a nivel cerebral, orgánico, se vive este tipo de impactos, ¿ok? Pero esto no quería como introduciros más en la bioquímica del cuerpo, porque si no estudiamos neurología y tampoco tenemos idea. La idea es que tengamos ese conflicto. Conflicto lisis, defino, es el encargado de detonar la fase de recuperación o vagotonía, dando fin a la de estrés y vagotonía, la de estrés y simpaticotonía, ¿vale? Sí, Espera, no pienses. Espérate. Este conflicto lisis se muestra en las fases de alta inflamación, comúnmente conocida como el inicio de la solución de conflictos. ¿Nosotros lo decidimos? No, lo decide solo el sistema inmune, dirigido y orquestado por el sistema nervioso. ¿Muy bien? Ahora, ¿cuál es tu pregunta? No, que como leerlo, vale, lo entiendo, pero como hay gráfico, y mira que he visto el gráfico, es como, ¿qué es lo que hace? Y es que tu cuerpo, tu sistema inmune es como lo que hace, pero no lo había integrado yo todavía ahí. Ahí está. Entonces, por eso lo estoy explicando así. Entonces, ese impacto emocional, llaman por teléfono y dicen, oye, mira, que se han llevado el coche y la grúa, es que no tenemos por qué entrar en tragicomedia, o sea, cualquier situación, está cambiando el tiempo. Mierda. Sí, es como te genera un estrés que va a llover cuando tú tienes unos planes, da igual, si estamos constantemente viviendo en estas fases, si es la homeostasis que ese ejercicio, ese esfuerzo que hace el cuerpo por mantenernos todo el tiempo equilibrados y sanos, y encima cuando no lo llevamos a ese punto, no le tenemos ese respeto, se enferma y nos cabreamos con el cuerpo o se inflama. Pero bueno, entonces, ¿dónde iba? Te llama de la grúa. Eso, gracias. Te llaman la grúa y dicen que se han llevado tu coche, te llama un amigo y se lleva tu coche. En ese momento es como, hay una situación que está generando un pensamiento de mierda. ¿Ahora qué hago? Y son automáticos, tenemos una media de 66.000 pensamientos al día, eso va muy rápido, es muy inconsciente. Entonces como, mierda, se me lleva, ahora no podría recoger a mi niño a la escuela. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Mala madre. ¿Y qué emociona? Culpabilidad. ¿Y dónde la siento aquí? Y eso se da consciente e inconscientemente todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué se da tanto? Porque vivimos en un estado de conciencia mental. Y un estado de conciencia mental nos lleva al futuro y al pasado. No nos mantiene en el presente. Entonces, ¿hay que evitar esos impactos? No, tú estás viva. No, simplemente hay que conocerlos, hay que entenderlos, hay que integrarlos, hay que saber vivirlo. Y por supuesto, cuando tengamos un paciente delante, decir, mira, lo que te ha quitado la paz ha sido, ahora estás en esta fase o en esta fase. ¿Ok? Entonces, este mapa. Aquí nosotros podemos llegar conscientemente, pero normalmente es como ese momento de estrés, dura poco. El conflicto lisis, ¿qué hace? Yo lo veo, me lo imagino como eras una vez en la vida, como esas enfermeras que van corriendo con un cubito de agua y en ese agua van todos los edemas, que dependiendo del conflicto, ese mapa tan maravilloso que han ido desarrollando muchísimo, no solamente Hammer y mucha gente, sino muchísimos, ¿cómo diría?, profesionales en la materia que han invertido toda su carrera, gran parte de su carrera, en entender el mapa del cuerpo, el mapa del cerebro y llevárnoslos a un conocimiento. Como por ejemplo, si hay un problema en la vesícula y la vesícula no está drenando bien la bilis está relacionada con una situación, un conflicto de rencor. Entonces, ¿yo me voy a centrar en la bilis o en la vesícula o en las piedras? No, me voy a centrar en lo que ha estado viviendo en su entorno como célula, ¿recordáis esto? Entonces le voy a preguntar, oye, ¿desde cuándo tienes ese diagnóstico y qué has estado viviendo que te ha dado mucha rabia, mucha cólera? Entonces ahí esa persona simplemente hablando entra otra vez en simpaticotonía. Por eso es como, ¿para qué repetís tanto vuestros conflictos? ¿Para qué habláis tanto de la pena?
porque constantemente, con la mente constante, estamos llevando a la mente inconsciente a revivir, a revivir, a revivir. Pero no importa, porque el ego está en su drama queen más absoluto, en su papelito que le encanta de víctima, de hay que ver lo que me ha hecho mi marido, hay que ver mi hija, ¿sabes? Entonces no se sale de ahí, y esa es la gran infelicidad del ser humano y la gran enfermedad mental del ser humano, estar viviendo y recreando siempre en todos esos estados. Y ahí perdemos mucho estado de equilibrio energético, mental y todo eso. Dime, Tete. ¿Cómo identificamos el momento de conflicto lisis? Y más aún, ¿es importante para nosotros como identificarlo? No, saber que el cuerpo lo da. Exacto. Porque es que me resulta muy complicado. Digo, No, porque si no tienes que va a estudiar, cómo lo vas a evaluar, le vas a poner electrocardiogramas. No. Me resulta muy complicado. Tú tienes que saber que esto es lo que hace que nos vayamos de ese estrés a este. Sí, y que entonces, a la vagotonía. Exacto. Y la vagotonía tiene 2 fases. No penséis mal, ¿eh? Una forma muy interesante. Entonces, ¿ves cómo estáis tú de enganchar el mismo inconsciente colectivo? Entonces, esta primera fase de vagotonía, ¿cómo se llama? ¿Es una excitativa? Exudativa. ¿Vale? Esta es completamente automática. Es cuando el conflicto, el sistema inmune dice, quieto, baja la revolución, te mando líquido, te mando información a los tejidos que haya sido. Por eso duele la cabeza, porque se inflama, por eso cuando te pica un mosquito también se inflama, porque has roto tejidos. O sea, vamos a tener esa conciencia, ¿vale? Entonces, esta vagotonía es la que ejerce tu propio cuerpo. Es un estado de amor constante. ¿Sí? Porque lo hace tu inconsciente biológico. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué tiene que pasar? Tomar conciencia para tu cuerpo. ¿Tomar conciencia solo? Es que por eso este mapa yo lo observo y lo veo también como un mapa de proceso espiritual. Y espiritual ya es una integración total de lo que ha sucedido. No es que me voy con las ánimas benditas a volar por ahí. No, esos setas y cosas de esas no. La idea es decir, bueno, si yo estoy viviendo en un día a día, tengo un impacto emocional, la emoción, ¿sí? Lo que hace es un neuropéptido que es una química de nuestro cerebro, activa una información y me lleva a un nivel de estrés. Ese nivel de estrés, el propio sistema inmune hace así, ¡pum!, y me lleva a un estado vagotónico. ¿Vale? Aquí, en este estado vagotónico, nosotros podemos volver, vamos a poner un ejemplo, la chica de la garganta, que siempre pongo el mismo ejemplo. Alguien que tiene en su sistema de creencias que no se puede expresar. Tú desde chiquitita escucha a la madre, tú cállate que calladita está más bonita. Al padre, los niños no hablan. Hay que ser educado y siendo educado es mejor calladito. Eso nosotros no nos lo dijeron, ¿verdad? Entonces ella tiene ese sistema de creencias. Todos los días pues ella va a trabajar y hay días que llega temprano, otros días que no llega temprano, pero tiene a un maestro que cada vez que ella llega un poquito tarde le grita a su jefe. No le da una palmadita y le dice que bien la ha hecho, le grita. Y entonces ella en ese momento pasan los días y por la tarde me pica la garganta. Ella cuando le grita lo tiene asociado, ¿verdad? A ella le encanta. Cuando alguien te amedranta y te está viviendo un impacto emocional, en el momento en el que ella llega, hay una situación de su día a día, ella llega, su jefe, ¿por qué ha llegado tarde? Porque siempre, bueno, no sé qué. Ella le da exactamente igual, ¿o no? No, obvio que no. Entonces ella vive ese impacto emocional, ¿desde qué portal? Pues desde la laringitis o de la faringitis, vamos a llamarle, o amigdalitis, lo que sea en el cuello, o tendinitis, todo lo que haya en el cuello está relacionado con la comunicación, ¿ok? Entonces, ella por la tarde termina, o en el mismo momento, por la tarde, depende del portal de cada uno como somatice, le va a empezar a picar la garganta. Y la madre le va a preguntar que por qué se está quedando ronca. Y ella le va a decir que he cogido frío. Claro. ¿Verdad? Eso es lo más habitual, lo más cotidiano. Cuando damos un pasito hacia adentro y nos vamos para adentro, decimos, ok, ¿para qué mi cuerpo no quiere que yo hable? Porque él está ronca. O quiere que yo hable y no estoy hablando. Siempre nos vamos a las polaridades. Entonces ella, esa conciencia no la tiene.
al día siguiente se va a trabajar y ya no llega tarde, pero ve al jefe y está recordando lo que ha vivido. Y es como, entra en el despacho, le entrega un informe, esto está mal, porque no sé qué. De nuevo al jefe le grita, cosa que ella no hace. Le expresa su malestar y ella no lo expresa. Entonces, se lo traga. Se lo traga, se lo calla. Si se lo traga es en el estómago, el intestino. Si se lo calla, en la garganta. ¿Veis las palabras? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, sigue así y ella cada vez ya tiene itis. Ya no tiene ni un picorcito ni un poquito de afonía. Ella tiene amigdalitis, lo que digo, faringitis, lo que sea. O a lo mejor tiene raditis. Sí, e incluso la tendinitis es que mi jefe estaba a la derecha y yo no lo quería ver. O sea, al músculo le quito el riego sanguíneo para que no ejerza el movimiento que yo no estoy dispuesta, es la impotencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ella va a la oficina, otra vez llega tarde, ya no en la oficina tiene la sorpresa, sino en el autobús. Verá cuando llegue tarde, entonces es simbólico, verá la que me va a decir, porque no sé qué. Y ella está generando esa situación en su mental. Después, pues va a pasar, no, si el jefe la trata con mucha consideración. No solo el jefe, sino además, gracias a Dios, sino además, se hizo la luz. Sino además todos los compañeros y todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ella llega a la oficina, pues ya no puede ir a trabajar porque no. ¿Qué le está pasando a esta chica? ¿Qué le está sucediendo a esta chica? Está somatizando. ¿Por qué? Por no poder hablar. ¿Y por qué no puede hablar? Porque es lo que le han inculcado. Y ella lo han inculcado y además ella lo ha aprendido. Aquí hay un 50-50. ¿Y qué le está diciendo su garganta? Que haga una acción, que hable. Que hable. Que haga una acción, ¿vale? Exprese esa emoción ante la acción, ¿vale? Entonces ella viene a un alien y le atiende Lole y le dice, mira, que es que yo me pasa esto mucho con mi jefe, que este hombre me habla mal y yo me siento mal, o vengo a consulta porque tengo una amigdalitis y no sé qué quiere decir, o cómo le puedo ayudar a mi cuerpo, o simplemente quiero cambiar esta creencia. Hay mil maneras de llegar a nadie. Nosotros no nos dedicamos a sanar enfermedades porque no hay enfermedades ni hay, sino hay pautas y situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Lole? Muy bien. ¿Desde cuándo te pasa esto, cariño mío? Le dice ella. Desde la semana pasada. ¿Y qué hace Lole con su pregunta? La lleva la semana pasada inconscientemente, pero sin cerrar los ojos, me hace magia. ¿Qué te pasó la semana pasada? Como Lole ya se ha preparado su sentido biológico, con su cuadro, su sentido biológico emocional y todo, y ya Lole tiene pistas de, tiene rabia de algo que no ha expresado, o ha expresado algo que le ha dado rabia. Me voy a los dos lados. En ese momento, ¿qué situación o situaciones has estado viviendo que has querido expresar y no has expresado? Y te ha dado un poquito de rabia, porque nosotros somos los intérpretes. Y lo contrario. Ah, sí, porque llegué tarde y mi jefe, y ahora ella sola ya se olvida de ti. ¿Ves cómo no somos tan importantes? Sí. Ya se olvida de ti, ya directamente se va al momento y te lo está contando. Nosotros, ¿a qué nos dedicamos? A llevar al sentir. Y ahora vais a entender esto. Porque si yo lo hago desde mental, te lo vuelvo a contar y lo vuelvo a programar, y lo vuelvo a programar, y además que lo afianzo, ¿ok? Pero nosotros le vamos a decir, mira, tú siéntete cómoda, yo no te voy a juzgar, vamos a hacer una cosita. Tú cierras los ojitos, relaja el cuerpecito, y en ese momento revívelo. Y le estamos llevando al sentir, no le estamos programando que siga con esa historia, ¿ok? Entonces ella cierra los ojitos y tú le dices, venga, ¿en qué situación estás? ¿En qué momento estás? Y te va a decir, estoy en mi despacho. ¿Y qué sucede? Pues viene mi jefe y empieza a quitarme en ese momento. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Eso ya es caminar inconsciente. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? La garganta. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué no le has dicho? ¡Que no me grites así! De verdad, lo que no le has dicho. Y ya cuando dice que no me maltrate, o lo que sea, ¿no? Y digo, oh. Y esa emoción ya sale. Entonces su cerebro dice, ya, la saco de la vagotonía. Aquí, esto lo hace el cuerpo solo. Pero para llegar a esta otra fase, ¿cómo se llama? Tenemos que vivir una situación épica. ¿Veis lo bonito de las palabras? ¿Qué significa algo épico? Que te impacte. Algo fuera de lo común. Sí. Qué bonito. Entonces tenemos que vivir una situación épica para llevarnos a una fase Restitutiva. ¿Y qué significa la restitución? Que se arregla si se Me alineo. ¿Ok? Sí. Restituir. Un momento, que voy a terminar. Aguanta. Restitutiva.
Pero esperaros. Esto es lo que, Natalia, tú decías, tomar conciencia. No, porque para ti tomar conciencia, es que quería, esta es la pregunta. ¿Qué significa para ti tomar conciencia? Para mí tomar conciencia era meterme para adentro y ser consciente. Ahora luego tengo que llevarlo a cabo. A la acción. Acción. Pero para mí Eso no es tomar conciencia. Ah, vale. Tomar conciencia es darme cuenta. Soy consciente. ¿Sí? Desde el Lo he mental, visto. entonces. Lo he visto desde el Vale. mental, desde el sentir, como sea. Vale. Ya sea como viéndome en el otro, haciendo una reflexión, que se me cae, como dice México, se me cayó el 20, ¡bum! Ahora me di cuenta. Sí, eso es tomar conciencia, más o menos da igual. Ahora, la fase restitutiva o la fase que te lleva a la normotonía, a la nueva normotonía o eutonía, el buen tono, simpatitono, vagotono, ¿sí? Entonces, la fase que te lleva a esta no solamente es saber que Loles le diga a la chica, mira, ¿te has dado cuenta que este cuerpo, esta parte del cuerpo significa lo que queremos expresar y la comunicación? Y además, el itis, que según el diagnóstico que tú tienes, itis es rabia, lo interpretamos como rabia. ¿Qué es lo que te da rabia de no expresarte? Ay, ¿desde cuándo te pasa? Y digo, ¿desde toda la vida? O desde chica, o cuando mi padre me dijo una vez que me callara, y ahí vamos con el ciclo biológico memorizado, ¿entendemos? Ahí es el momento en que empezamos a indagar y a buscar, mejor que a buscar, a encontrar su origen emocional. ¿Y qué es lo que está haciendo su inconsciente? Gracias, cabrona. Bien que vamos a dejar de estar mandando esta información constantemente a las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ella, en una sesión de Allen, toma conciencia. En una sesión contigo, expresa lo que no expresó. Y ya vuelve a entrar de nuevo en vagotonía porque la hemos llevado otra vez a la situación. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que, a dónde le tenemos que acompañar? Y todo el mundo no lo hace, ¿eh? Yo diría, un 90% no lo hace. Pero bueno, nuestra intención es al menos que tengan la información y apoyarle lo más. La vagotonía que se expresa de forma automática por el inconsciente o la que se expresa de una forma completamente consciente. ¿Sí? La situación épica es cuando esta chica expresa, se da cuenta de que lo que le está expresando su jefe es una falta de comunicación con ella misma, a lo mejor con su historia, consigo misma, de que no tiene una conversación asertiva, también con sus padres porque le dijeron lo que fuera, ya toda esa parte emocional ella la expresa, toma conciencia y se da cuenta, y al día siguiente llega a la oficina. Porque hay un caso, el médico, es normal, ella lleva así pues como 15 años con la garganta. ¿Qué le han dicho en esta fase? Que es crónico. Claro. La bendita palabra crónica. Cuando te dicen esto es crónico, te están diciendo la situación que te está llevando a vivir esto no la has solucionado. Entonces, pues yo me río de lo crónico. Espérate. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Cuando la situación, cuando es crónico, ella vuelve a la oficina, vuelve otra vez a tener situaciones, pero puede ser a la oficina, puede ser con su padre, con landlord, con quien sea. Es un conflicto de comunicación externa y además interna. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que su sistema inmune va a estar constantemente llevándole al mismo ciclo. ¿Ok? Cuando ella para, reflexiona, toma conciencia y además toma acción, pues dice, bueno, pues mañana voy a la oficina, tranquilamente. Y cuando mi jefe me hable, yo le voy a decir qué hacer. Y yo le voy a decir que no me hable así. Cuando ella todo lo tiene preparado, llega el día siguiente a la oficina y se lo dice. No. Tomas conciencia, pero no pasas a la acción. Se queda en el mental. ¿Vale? Cuando hay un proceso de wow, porque Lole me ha dicho que yo, ahí es donde está el poder que tenemos sobre la gente, que hay que tener mucho cuidado. Porque Lole me ha dicho que es información, claro, porque con mi padre, porque las creencias, es verdad, yo no me expreso. Y cuando me expreso, yo tengo mucha rabia porque no digo lo que pienso, y además tengo gingivitis, ¿sabes? Y es como que ella va tomando esa conciencia y va a decir, pues se acabó. Yo voy a dejar de ser esta porque esto no es sin vivir y no sé qué. Y ella toma su propia conciencia de sí misma. Y al día siguiente, aunque le tiemblan las canillas y suda una barbaridad, viene el jefe, oye, ¿y tú por qué has entregado este informe mal? Y ella se levanta y le dice, señor, yo le voy a agradecer muchísimo que usted me hable en otro tono. ¿Cómo? Que si usted me habla de otra manera, yo le voy a... Porque ella toma conciencia de que se va a hablar de otra manera, entonces ella no le crea ningún estrés.
Entonces el jefe, ¿sabéis qué le dice? Uy, perdón, no me había dado cuenta de que yo te hablaba así. Ella en su mundo, en el otro ejemplo, no, porque mi jefe me va a echar, me va a despedir. El ego se va a inventar todo para que tú no vivas tu momento épico. Pero de ti depende, ese es el libre albedrío, de con qué mente vivir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ella toma ese paso, neurológicamente hace un conflicto que se llama un conflicto bifásico, que es que ha tomado una decisión diferente. Ella, sus neuronas antes eran cállate, agáchate, pásalo mal, ¿vale? Y ahora ella le ha dicho le has creado una nueva forma de expresarse, entonces sus neuronas ya tienen las dos polaridades. El no me expreso y el sí me expreso. Y su propia conciencia es la que va a elegir cuándo callarse o cuándo hablar. Eso es un estado de autonomía, de normalidad. Y por eso se dice que los que estudiaron toda esta fase, que luego los órganos, los tejidos y los órganos que se ven afectados, incluso de una forma crónica, luego la regeneración es mucho mejor que la propia, que la que estaba anteriormente. Os pongo un ejemplo más común. Alguien que le detecta una enfermedad súper complicada para su vida. Y hay cuánta gente dice, el cáncer me cambió la vida. Porque estoy haciendo todo lo que no hice. Porque estoy diciendo todo lo que no hice. ¿Sí? Después eso tiene un pico, también vagotónico, que hay personas que hay que reestructurarla. Pero hay muchísima gente, la inmensa mayoría no somos conscientes de esto. Y se hace. A mí me pusieron los cuernos una vez, no me lo vuelvan a poner más. Porque he aprendido esto y esto. Viene otra persona con las mismas características y tú dices, ya aprendí. Eso es esto. ¿A que se entiende mejor ahora? Para eso esta clase. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a integrar esto. Sí, por pero- eso, sí. ¿Tú me podrías ayudar ahora a mí? No. No. Yo te podría acompañar, pero yo Bueno, no. acompañar. ¿En ¿Te qué? puede acompañar? Yo creo que, vamos, que es un conflicto, pero claro, de cómo me siento yo ahora. A estas alturas yo te lo puedo acompañar, 1, si tú me das el sentido biológico, 2, si me acompañas tú a mí a entender el CBM, Ciclo biológico. Gracias, ¿no? el ciclo biológico. Porque si no, para eso te tiene una sesión el lunes. Porque si no, no lo vas a integrar. Va a ser como, venga, solución y hacemos terapias grupales. Y no se trata de eso. Es que se integra mucho más y se soluciona mucho más de la autoatención. Ya os dije, yo empecé en esto siendo la más increíble del mundo. Dije, esto no funciona, esto no sirve para nada. Y empecé por alergias, empecé por este brazo, empecé por muchas cosas. Y yo dije, a mí me funciona, a los demás a lo mejor no. Entonces, hasta que tú no lo integres, si tú me haces ese acompañamiento, yo después en un descansito si aprovechamos ese sentido, ¿vale? Pero eso lo podías haber hecho quizás esta semana. Esta semana podías haber sacado eso. No, lo que pasa es que fue antes de ayer, ¿Qué te pasó? que pues que empecé mal, a ver, a sentirme mal. Espérate, vamos a hablar con criterio. Venga, a ver. Empezaste tú, es que yo también Ya, llega un momento en el que me claro. canso. Empezaste tú, empezó tu cuerpo. Porque Mi si tú cuerpo, me estás mi hablando, cuerpo. empecé, yo me voy a centrar en Lole. Si tú estás hablando de tu cuerpo, yo me voy a centrar en tu cuerpo. ¿Veis? Ujú. Venga. Pues eso, que mi cuerpo empezó a sentirse mal, en el sentido de que... ¿A sentirse cómo? Bueno, Es que no lo entiendo mal. Es que no sé qué es mal ni qué es bien. Venga, Lole, vamos a con ver. criterio. Con tos, con mucosidad, digamos, y luego ha acabado en un dolor de pecho que es que, vamos, no quiero ni toser De lo que te duele. de lo que me duele. ¿Cuál es el sentido biológico de esos síntomas? ¿Tenemos un diagnóstico médico? No. Entonces no porque- lo puedo tratar. No, por eso. No. Vamos, no. No tengo diagnóstico. Yo no te puedo tratar, Mm. pero tú como Allen sí te puedes tratar. Entonces, sentido biológico de eso y desde cuándo. Y vamos a hacerlo así, ¿vale? ¿Ves cómo te acabo de resumir 2 meses en un instante? Yo ya no acompaño a nadie. Los primeros días sí, las otras clases sí, pero ya tenés la información precisa para llegar a este punto.
Y o tú me acompañas a mi autoacompañamiento, o yo en un momento dado puedo decir, oye, ¿alguien me acompaña a esto? Que también se va a dar, pero estoy deseando que llegue el inconsciente. ¿Vale? Bueno, venga, vamos a descansar, luego seguimos con genealogía emocional.